Y obviamente hoy tenemos que mencionar que hace 80 años que Así las mujeres es. pueden votar en República Dominicana. Así es, hoy 16 de mayo, en efecto, se cumple el 80 aniversario de la primera vez en la que la mujer pues pudo tener 1942. pudo tener el derecho de ir a una urna a manifestar su derecho y su voz, ¿verdad? Y Luego, votaron a favor de Trujillo. oh, ya ahí los resultados de las elecciones Ajá. por la rama femenina obviamente todavía no se tiene y esto es evidente. Porque en las elecciones del 42 ganó Trujillo. Porque Balaguer ganó varias y Héctor también, pero la del 42 no. Okay. Que yo recuerde. Vamos a refrescar la Vamos a memoria. confirmar ese dato, pero sí la figura que estamos viendo en pantalla de Abigail Mejía, que fue la mujer que redactó aquel manifiesto y se consolidó en voz, ¿no?, de ese movimiento femenino que luchó durante varias décadas para que la mujer dominicana pues tuviera el derecho de votar, y que en 1934 pues se realizaba, ¿no?, este primer voto de ensayo en el que votaron 9.242 mujeres por primera vez en la nación dominicana. La ley 390. Que en efecto pues esa lucha por el voto femenino, ¿no?, que en 1927 pues veía sus primeros empujes con aquel club que se conformó llamado Nosotras, en el que Abigail pues empujaba esa idea de que la mujer dominicana pues tenía también el derecho a votar, y que hoy en día, bueno, pues se llama el tema de sororidad, ¿no?, en el que mujeres se ayudan una con otras, pero que Nosotras en aquel momento de 1927 pues daba el empuje a todo esto, y obviamente a partir de ahí pues empezó una serie de reivindicaciones en derechos para las mujeres, en el que se empezó a ver a la mujer con el derecho de poder trabajar también de manera formal. Hay que recordar que hasta ese momento pues la mujer dominicana solo podía trabajar en roles de maestra, trabajaba en escuela para señoritas, como en el caso de Salomé Oreña, por ejemplo, pero que también necesitaba permisos de sus esposos para poder trabajar. O sea, una serie de derechos que la mujer hoy en día pues puede exhibir, y que en la mayoría de los casos pues se dan por sentado, y que sin caer en los extremos, ¿no?, en un feminismo radical opuesto a la figura masculina, pues obviamente sí es importante resaltar que este tipo de hechos son los que dan al traste de que hoy en día las mujeres podamos tener incluso bienes y servicios a nombre nuestro, de que la mujer no podía tener derecho a la tierra, no tenía el derecho a una vivienda a su nombre. Entonces todo este tipo de cosas pues son las que han sembrado las bases para que hoy por hoy nuestras hijas pues puedan exhibir el derecho a la palabra, a opinar, a expresar su disidencia y a tener un espacio en la toma de decisión pública. 22 años después de que en 1920 se lograra en Estados Unidos, votaron 96.424 y salieron electa una senadora, Abigail Mejía, y 2 diputadas. Obviamente, el presidente, como comentamos, volvió a ser, oh sorpresa, Rafael Leónidas Trujillo. Claro. Pero, óyeme, el hecho de que fuera precisamente en la dictadura de Trujillo que a las mujeres se les reconociera el derecho al voto, que votaran 96.000, que una saliera senadora, y que al día de hoy lo que la ley dice es que el 33% tienen que ser femeninas, lo cual de plano para mí es discriminatorio, absolutamente discriminatorio. Tú me dirás, pues entonces lo correcto es 50. No. Lo correcto es 0. Sí, lo correcto es 0, porque cuando tú dices un mínimo de 20% deben de ser mujeres, un mínimo de 50% deben de ser mujeres, quiere decir que tú las estás discriminando, tú las estás poniendo en una posición de desventaja y quieres protegerla mediante ese mínimo. No, se supone que si todos somos dominicanos y dominicanas, ¿verdad? Todos somos dominicanos y tenemos el derecho a votar y a ser elegidos mediante el voto, que gane el mejor. Definitivamente, yo entiendo el planteamiento y tiene lógica en un escenario ideal. Pero como no existe el escenario ideal y todavía hay situaciones de cuota que, o sea, que la cuota permite escenarios para que puedan darse. ¿Para qué? Porque al final de cuentas todavía... No, es que cuando hay una cuota quiere decir que son minoría.
Pero es que y las mujeres no son no, pero es una realidad en los espacios de poder. No. Y en los cargos electivos. Y en las oportunidades. No. Un momentico. Nadie va a defender más a las mujeres que el grupo que estamos aquí, juntos. ¿Ok? Tanto usted como yo y todos los que estamos acá y representamos esta forma de pensar, queremos defender a las mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos tú tienes que para las universidades hay cuotas de minorías. Y las universidades te dicen a ti que tienen que dar un número de becas a minorías. Precisamente por eso, porque cuando tú lo miras dentro del conglomerado de la población, hay una minoría latina, hay una minoría de raza negra, hay una minoría asiática, etcétera, etcétera. Ese no es el caso de la mujer. O sea, en las universidades dominicanas, más de la mitad de la matrícula es femenina. Eso es una realidad. ¿Cierto? Ok. En las plazas de trabajo formal, dependiendo del sector, tú vas a ver muchos sectores donde la mayoría son mujeres. Por ejemplo, el sector educación, uno muy claro. El sector, por ejemplo, salud. Probablemente tú tienes más mujeres. En enfermería, definitivamente. Y en como médico, probablemente... Si no, sería interesante buscar el dato, pero no creo que sean menos del 50% de los galenos hoy en día no sean femeninos. Entonces, pero ¿qué pasa con el tema del mundo empresarial? Porque, por ejemplo, de pronto, si seguimos esa lógica, y me voy a ir, como decimos en matemática, vamos a reducirlo al absurdo, la DGI debería plantear que el 50% de las empresas deberían estar manejadas por mujeres. Si es por cuota. Si es por cuota. Okay. ¿Entiendes? Si yo te acepto la cuota para lo político, ¿por qué no te lo acepto para lo empresarial? ¿Por qué en lo empresarial puedo discriminar y en lo político no? Si eso es la discriminación. Si tú me defines discriminación como establecerme un mínimo y decir que ese mínimo es el que protege contra el discriminante, contra aquel que discrimina, ¿verdad?, en contra de la mujer, ¿por qué en lo empresarial sí pueden ser discriminatorios? Porque que yo sepa, no hay una normativa y una legislación en República Dominicana que obligue a que el 50% de las empresas que están en el CONE o en la Asociación de Industria o registradas en la Cámara de Comercio tienen que estar gobernadas por mujeres. Entonces, cuando tú vas a inscribir tu empresa, si ya esa cuota no se ha cumplido, no, usted tiene que poner una mujer de presidente, usted no puede estar usted. Yo entiendo que quizás ahí hay una separación entre lo público y lo privado. En la economía, en la parte empresarial, obviamente, hay una connotación privada que tiene que ver con fondos privados. ¿Por qué no hay una legislación que diga que el 50% de los hospitales tienen que estar regenteados por mujeres? O de las escuelas, o de los directores de regionales. Yo entiendo el planteamiento, pero repito, eso todavía es que hay una área de competencia que sin duda tiene que agotarse. Entonces para los políticos son un incompetente. No, al contrario. O en la política no se compite. Al contrario, entiendo, y lo he dicho en muchas oportunidades aquí, porque no quiero tampoco que se me malinterprete, no es llenar cuotas por llenar cuotas. Es que eso es lo que Porque llenar cuotas por llenar cuotas es que tenemos figuras que lamentablemente hay que traer la colación, como una Sonia Mateo en Montecristi, por ejemplo. Que por llenar una cuota tenemos figuras que hacen un flaco servicio. No, pero quizás también tenemos unos Abigaíles por ahí. O sea, y otras índoles, ¿verdad? Voten honorables. Sí es una realidad. La cuota no puede ser por llenar la cuota. Santiago Rodríguez no es que tiene un marciano ahora. Un marciano, no sé. Sí, es Santiago Rodríguez que tiene... No recuerdo, no sé. El señor de Marte, ¿cómo? Sí. Antonio Marte. Pero sí es una realidad que todavía hay muchas cosas. Hay que aclarar. Definitivamente hay cosas que no se dan tan easy going. No necesariamente, no todas las mujeres tienen espacios para poder correr de la misma forma que lo hacen los hombres. Pero es que yo necesito entender reivindicaciones sociales que tienen que darse. Pero yo necesito entender cómo en la dictadura de Trujillo una mujer pudo romper esa barrera, forzarle el mingo al sátrapa y llevarlo a que tuviese que reconocer el voto y ella salir senadora, y hoy en día no pueden. Hoy en día pueden si tienen las cualidades. Es una realidad. Entonces, ese mínimo es discriminatorio,
porque tú inmediatamente me estás diciendo que yo soy inferior y que yo te tengo que proteger poniéndote ese mínimo. ¿Entiendes? Es como el horario, es como cuando tú le dices a tu hijo hasta las 9 de la noche usted puede estar en la calle. ¿Por qué? Pues yo te estoy protegiendo, yo te estoy poniendo a ti en una condición de desventaja o te siento en una condición de desventaja y por tanto te protejo. Y ese mínimo es un populismo barato, que lo que hace es buscar y querer estar de complaciente. Entonces al final tengo que llenar esa cuota con lo primero que aparezca. No, mire, qué pena. Vamos realmente a abrir los partidos, vamos a abrir los partidos a una democracia distinta. Vamos a reducir el número de benditos, ¿verdad? De tantos partiditos y cosas que tenemos aquí. Bueno. Y pagar esa matrícula. Y vamos entonces realmente a que se elijan los mejores. Porque ahora mismo el presidente de la República, por querer también aparentar como que él está defendiendo y protegiendo a las mujeres, puso que todas las gobernadoras son mujeres. Y ahí hay y ahí han habido varios ejemplos, ¿verdad? Porque, óyeme, de repente, ¿y dónde están? ¿Cuál es el listado? Ah, no, lo primero que aparezca. No, así no. O sea, para mí el género no es una variable sine qua non de que signifique calidad ni cualidades. Son otras cosas las que definen eso, aún en la dictadura. Claro, y ahí obviamente hay otras reivindicaciones que no necesariamente tienen que ser por cuota, como en el tema de la parte educativa, que como bien plantea, las mujeres han cogido el carril del centro. Entonces, ojalá las mujeres no se sientan satisfechas con que le pongan un número. Mire, no me ponga un número. Póngame la posibilidad de yo competir con usted y usted verá. Claro. Que yo estoy seguro que si le permiten competir, nosotros deberíamos tener aquel sueño del profesor, que hasta el 42 nada más, ¿verdad? Iba a gobernar aquel partido. Yo quisiera hasta no hasta el 42, hasta el 52, que nada más fuesen mujeres las que nos gobernaran a nosotros. Porque creo que solamente las mujeres tienen la calidad de hacerlo, sino porque sería bastante refrescante. Sí, además la experiencia internacional habla mucho en los últimos 2 años de cómo las mujeres han logrado cambiar. En los últimos 2 años, cógeme a Angela Merkel y dame 16 de ella. Por lo menos en los 2 últimos años que hemos visto muchas crisis. Y dime lo que pudimos haber tenido con Hillary y tuvimos con tu tío Trump. Bueno, vamos a hacer una pausa.